Para analizar seguro muchísimo, desde lo emocional, desde lo deportivo, desde lo institucional. ¿Argentina se merecía llegar hasta esta instancia? ¿Era una crónica de muerte anunciada? ¿Acaso fue un regalo este partido ante Francia? Alexis, buen día. ¿Cómo va, Meli? Buen día. ¿Cuántas preguntas? Sí, es un objetivo corto, digamos, de Argentina llegar a octavos de final, sobre todo teniendo al mejor del mundo, viniendo de ser finalista en el Mundial anterior. Pero la realidad es que por cómo llegó a Argentina y por lo que había logrado construir futbolísticamente, estaba dentro de los planes. Nos cruzamos muy temprano con una selección que es de las principales candidatas a ganar el Mundial, de la que se duda en parte porque es una selección joven y porque está medio instalado en el medio futbolístico que Francia es... A ver, como que a veces le falta un poco de carácter o de temple para asumirse como candidato, y algunas de las dudas están puestas en ese plano de, bueno, si se harán cargo o cómo podrán procesar cierto grado de favoritismo que tienen. Ayer no pareció pesarles. ¿Cómo andas, Pablo? Pablo Orsi nos acompaña esta mañana y también a Claudia, que está al lado mío, a Claudia y a Juan. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Tanto tiempo? Muy bien, bueno, buen día. ¿Qué análisis haces vos a ver, en este momento? Me parece que si nos quedamos solamente con la foto del final, nos vamos a perder una película que nos trajo hasta acá. Si quisiéramos hacer un corte caprichoso, quizás todo empezó en 2002, un poquito antes de aquel choque en primera ronda, de aquel fracaso deportivo comandado por Marcelo Bielsa en Corea y Japón. Y digo un poquito antes porque Pekerman dejaba a los juveniles y se abandonaba un proyecto, el proyecto que sí ostentó Francia contra nosotros. Después llegó Bielsa, tuvo un ciclo con buenas y malas y terminó con un gran fracaso. Y a partir de ahí la debacle. Quizás el último sentido común fue por Pekerman en Alemania. Digo sentido común porque dirigió a aquellos que había formado en los juveniles. Y a partir de ahí un sinfín de sinsentidos. No es casualidad haber llegado hasta acá. No es casualidad tampoco que se haya consumado el mayor fracaso desde 2002. Y en el medio, recuerden, para no aburrir, porque son un montón de datos, pero en algún momento esta AFA tuvo una elección 38-38. Poco después, Armando Pérez, uno de los 232 presidentes que hubo en ese momento, decía, me reuní con Miguel Ángel Russo para que sea candidato y con uno más que no recuerdo el nombre. Ese que no recordaba el nombre terminó siendo el técnico, fue Bauza. Bauza. No recordaba el nombre ni de quien terminó siendo el técnico. Sí, tal vez en parte te hago un paréntesis. Coincido en el 100% en el diagnóstico, en el análisis. El paréntesis que hay que hacer ahí respecto de Armando Pérez es que eso lo que hace es poner en evidencia los hilos. Armando Pérez era una marioneta sentada en el sillón de la AFA manejada por el gobierno. Y la persona que habló con el técnico, que terminó siendo el técnico, es Fernando Niembro. Por eso Armando Pérez no tenía ni idea de lo que iba a pasar porque era el que menos poder de decisión tenía. Era el hombre que Mauricio Macri quiso sentar en el sillón de la AFA cuando todavía se pensaba en elecciones. Y terminó siendo en un proceso de intervención que, lejos de normalizar la AFA, es parte responsable de lo que ocurrió ahora, digo, este desmanejo, tener 3 técnicos en una eliminatoria, ir con uno para allá, después con otro para allá, después con otro para allá, en el sentido de lo que entienden o proponen futbolísticamente, en algún momento lo pagás, digo, no podés descansar siempre en la capacidad individual de los jugadores. ¿Con qué sensación te quedas vos, Clau? Con gusto a poco, me hubiese gustado que continúe un poquito más. Casi milagrosamente, ¿no? Porque es lo que decían ustedes respecto a que no había conformación de equipo, eran todas cualidades individuales y no se veía un equipo formado, por lo menos en los últimos partidos, que sean similares. O sea, siempre había una nueva opción de Sampaoli y lo digo desde el desconocimiento. Claro, no, pero eso está bueno porque eso está en la mesa de todos y me parece que un poco ha dejado esta sensación. ¿Incide esto que dice Claudia de que tal vez no se vio un equipo consolidado, constituido o pensado como eso, como una unidad? ¿Incide en el rendimiento de una selección en un mundial, en una competencia de tanta exigencia como es esta? Posiblemente incide en la confianza. Un entrenador se basa siempre en una sigla, en el CIS, en la C, en la I, en la S. Es el conocimiento, en la intuición y en la suerte. ¿El conocimiento lo lleva Sampaoli a la selección argentina? Sí, indudablemente. Arrancó dirigiendo en Casilda, colgado de un árbol, y terminó de la selección argentina. No estamos hablando de un tonto, es un tipo que sabe lo que hace. Ahora bien, eso no implica que haya estado a la altura de esta selección argentina. Son dos cosas diferentes. La intuición... ¿Hacer? Digamos que
pensar que Sampaoli es solamente el problema sería un facilismo de nuestro lado. No es un grupo de futbolistas sencillos. La verdad que la llave de la selección argentina hace rato que no la tiene solamente el entrenador, y eso es un problema. Y en esas tres patas, en el conocimiento, la intuición y en la suerte, y lo que mencionaban recién, la intuición es la que usa el técnico para tratar de planificar un partido, imaginarse cómo puede llegar a ser. La suerte es que después los jugadores traten de llevar adelante de la mejor manera eso que él pensó, y que tenga a Di María pegándole de afuera y clavándola en un ángulo, o a Mercado queriendo sacar el pie y termina convirtiendo un gol. Argentina tuvo incluso un poco de suerte, por eso hizo 3 goles y no ni siquiera. Sí.